Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a mis amados hermanos en esta hora. La paz del Señor sea con todos nosotros. Vamos a estar orando para tener la lectura bíblica de este día, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos hables conforme sea tu voluntad, conforme sea tu palabra, que nos enseñes tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, enséñanos, Padre, ayúdanos a través de la Escritura, alumbra nuestro camino, Señor. Perdona nuestros pecados y sé propicio a cada necesidad de mis hermanos, conforme la necesidad de cada uno. Presento delante de ti la dificultad de cada uno, Señor. Tú conoces sus vidas, sus corazones y sus necesidades. Antes de que esté la palabra en nuestra boca, tú las sabes todas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar estudiando un poquito la Escritura. Vamos a estar un poquito estudiando sobre el tema del día de reposo. Vamos a estudiar esa Escritura. Para eso vamos a ir al Génesis en el capítulo 1, que ahí es donde el comienzo de la creación y el comienzo de la obra que Dios ha hecho. Gloria a Dios. Entonces leemos ahí en el capítulo 1 cuando el Señor creó todas las cosas, creó la tierra, creó las estrellas, creó todo. Y ahí en el mismo capítulo 1, en el verso 26, dice: entonces dijo Dios. Lo leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y ahí cuando el Señor lo crea, dice: y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ahí vemos cuando el Señor entonces le da la orden y le da también como un inventario. Vamos a poner así como un ejemplo que usted pueda comprender. Le da un inventario con las haberes, ordenanzas, con los derechos, vamos a decir que tenían los derechos que tenían para ellos, sobre todas las tareas que tenían que hacer, que Dios le estaba diciendo también, como que le daba un inventario con todo lo que era próximo a cumplirse. Tenían que multiplicarse, que tenían que fructificar, que tenían que llenar la tierra, que tenían que sojuzgarla, que tenían que señorear. Y les dice que también de toda planta que Él le había dado, que también eso era para comer. También le habló de los animales y todo animal que se arrastra en la tierra y toda planta verde. Esos son todo lo que Dios les dice que tienen que hacer. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Ahí vemos que nos dice: era bueno en gran manera. Y entramos en el capítulo 2. Bien, amados hermanos, ahí en el capítulo 2 entonces
leemos que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así nos dice esta escritura, amados hermanos, que Dios reposó en el día séptimo, que el Señor lo bendijo a ese día y lo santificó, porque había culminado su obra, nos explica Génesis capítulo 2, que había culminado su obra. Entonces, amados hermanos, vamos a estudiar bien el tema del día de reposo, porque han salido muchos por ahí diciendo que nosotros al día de hoy tenemos que estar guardando el día de reposo. ¿Y por qué los tenemos que guardar? ¿Acaso podemos encontrar que los apóstoles nos enseñaron a guardar el día de reposo? Dijeron, miren que si ustedes no guardan el día de reposo, ¿no van a ser salvos? No, no encontramos ese versículo en la Biblia. No lo encontramos. Entonces, muchos dicen, no, porque Dios, vemos ahí que Él lo instituyó desde el Génesis, el Señor instituyó el día de reposo. Y eso dice, no pertenece a la ley de Moisés. No solamente el grupo de los adventistas lo dice, amados hermanos, sino que también hay otros pastores, pero generalmente anda por ahí un siervo, digamos así, que está diciendo que tenemos que guardar al día de hoy, guardar el día de reposo. Entonces, él encara este día de reposo como ese es el día que Dios instituyó, pero nosotros encontramos que aquí en el Génesis el Señor no le dice a Adán y Eva tienen que guardar el día de reposo. O sea, cuando el Señor le da las instrucciones, ahí en el Génesis, en el capítulo 1, le da todas las instrucciones, le dice fructificar, le dice multiplicar, sojuzgar la tierra, comer tal cosa, coman tal otra, de esto pueden comer, esto pueden hacer, señoreen sobre los peces, sobre la tierra, sobre las aves, señoreen sobre esto, sobre el otro, pero en ningún momento le dice, ustedes deben de guardar tal día porque yo lo guardo. No, en ningún momento le da esa orden a los hombres. Ahí les da, como quien dice, todas las órdenes con los saberes, las ordenanzas, todo lo que tienen que hacer. Pero no encontramos el día de reposo, ni siquiera, amados hermanos, vemos que Abraham tampoco. Lo único que encontramos en Abraham, que el Señor hace un pacto con Abraham. Pero ¿cuál es el pacto que Dios hace con Abraham? Es el pacto de la circuncisión. Eso encontramos, que Dios pacta con el hombre, encontramos con Abraham, hace un pacto, y eso es antes de la ley. Hace un pacto con Abraham. Y ese pacto se trata de la circuncisión. También cuando después viene la ley, encontramos ese mismo pacto
encontramos que el Señor se los da a Moisés. Pero si vamos nosotros continuando la historia, continuamos buscando, dice que el Señor mismo circuncidará nuestros corazones. Ya para el Nuevo Testamento es una circuncisión espiritual. No es una circuncisión, dice la Escritura, hecha de manos. No es hecha con mano de hombre, sino que es algo espiritual. Ya es una obra de Dios en nuestro espíritu por su poder, por medio de su Espíritu Santo, que dice: circuncidaré vuestros corazones. Vamos a leerlo en la Escritura. Bien, amados hermanos, en Génesis capítulo 17 vemos que Dios hace un pacto con Abraham cuando era de la edad de 99 años. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 17, cuando el Señor le promete que le iba a multiplicar y que lo iba a hacer grande, que reyes saldrían de él, que él tendría un hijo. En este capítulo es cuando el Señor hace un pacto con Abraham y dice así, de esta manera. Usted lo puede ver en el verso 10 en adelante. Lo puede ver. Gloria al nombre del Señor. Bien, amado hermano, mire lo que nos dice la Escritura. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así nos cuenta la Escritura. Este era el pacto de Dios con Abraham. Ahora vamos a ver que ya esto se siguió cumpliendo. Después el Señor le da también a Moisés que se continúe este pacto con Moisés. Y con el pueblo también se tenían que circuncidar los varones. Pero, amados hermanos, ya para el tiempo del nuevo pacto, no vemos que esto se acontezca de esa manera. Mire lo que nos dice la palabra de Dios para Colosenses, en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer. Gloria al Señor. Dice, leemos en el verso 4 en adelante. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, preste usted atención, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados
y vosotros estáis completos en Él. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estás completo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea, en Cristo estamos completos. Ya Cristo estaba santificado y circuncidado, y al nosotros ser uno con Cristo, ya estamos santificados en Cristo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, en el cual mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, todo esto, tal vez tú dirás, pero yo no he muerto, no estoy sepultado. Pero acá dice que fuiste sepultado con Él en el bautismo, en las aguas, en el cual fuiste también resucitados con Él. O sea, cuando saliste de las aguas, es un acto de fe, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice su palabra, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie, absolutamente, llámese como se llame, esa persona, esa denominación, sea pastor, sea profeta, sea apóstol, aquí me dice nadie, sea lo que sea pastor, un profeta, un adventista, un apologista adventista, no interesa cómo se llame esa persona. Pues, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud no tomándose de Cristo, sino por su propio lado. Leyes que Dios no ha instituido, cosas que el Señor, porque si nosotros, amados hermanos, vamos allí al principio, como les he leído en el Génesis, amados hermanos, Génesis 1, Génesis 2, como les he leído, Génesis capítulo 17, ahora leyéndole Colosenses, en el capítulo 2, leyéndoles, hermanos, para que estudiemos bien la Escritura. ¿Por qué? Porque así como les he hablado en el video anterior, este hombre, este pastor, que defiende las doctrinas adventistas de Elena White, está infiltrado entre los evangélicos pentecostales diciendo
que solamente él es un evangélico, pero que defiende y que también recomienda a la iglesia adventista como la iglesia que va a llegar al cielo por guardar el día de reposo, como la iglesia que está perfecta, que está correctamente en el camino. Cuando nosotros miramos las 7 iglesias del Apocalipsis, podemos encontrar que todas, algunas tenían una cosa, otras tenían otras, porque en total el que nos va a perfeccionar hasta el final es Cristo, el que nos va a perfeccionar, el que comenzó la buena obra, la culminará, la perfeccionará hasta el día que Él venga. Por eso dice que nadie os prive de este premio, afectando de humildad, afectando, entremetiéndose en lo que no ha visto. Entonces, en el principio, este pastor, este hombre, se apoya, Miguel Ortiz es su nombre, él se apoya en Génesis. ¿Por qué? Porque varios hermanos le han hecho el reclamo diciéndole que las leyes fueron abolidas, que la ley de Moisés fue abolida. Entonces él se justifica diciendo que Dios lo instituyó desde el Génesis. Pero vemos que Dios, dice, descansó de sus obras. Pero no vemos que la pareja, que Adán y Eva descansaron de sus obras. ¿Por qué no descansaron de sus obras? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué si le diste todos le diste todos estos mandamientos y todos estos decretos y le diste este inventario con los deberes y con los saberes y con las ordenanzas de lo que tenían que hacer, que se tenían que multiplicar, que tenían que comer de los animales y que tenían que multiplicarse y que tenían que cuidar aquel lugar donde Dios lo había puesto en el huerto? Sin embargo, no estoy viendo, y yo estuve días estudiando con una hermana este pasaje. Digo, Señor, no veo acá que tú esto que dice esta persona, tú le hayas dado la orden. Tú le hayas dado la ordenanza al hombre. Veo que dice, y Dios descansó de sus obras, y Dios descansó en el 7º día, y bendijo Dios el 7º día, y lo santificó, lo bendijo y descansó de sus obras. Entonces, este hombre se basa y ha envuelto a un montón de pastores y a un montón de iglesias, a un montón de gente en este asunto de que ahora tienen todos que guardar el sábado, no porque sea de la ley de Moisés, dice, porque ya fue abolido. Ahora, pero dice, fue abolido cuando le dicen que pertenece a la ley de Moisés, entonces va y te lee que fue abolido, te lee, sí, fue abolido, dice, fue abolido, está. Pero dice, ustedes no guardan el cuarto mandamiento. Y entonces te viene con los 10 mandamientos. Y no, dice, porque las tablas de la ley que fueron escritas por la mano de Dios. Pero, amados hermanos, si vamos nosotros a la Escritura, vamos a ir a Romanos capítulo 10, que nos dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley de Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y vamos a ver, vamos a ir estudiando versículo a versículo, amado hermano.
Dice, pero antes, vamos a leer en Gálatas capítulo 3, verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Se acuerdan? Todos estábamos confinados bajo la ley antes que viniese la fe en Cristo. Encerrados para aquella fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos otra vez bajo la ley, bajo esa cantidad de mandamientos que había que cumplir. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, somos linaje de Abraham. Recordemos cuando les leí que Dios había hecho un pacto con Abraham, no que Abraham hizo un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham y le promete Dios a Abraham que su descendencia se multiplicaría y sería grande en la tierra. Recordemos eso, amados hermanos. Entonces vamos a leer en la Escritura qué nos dice la Escritura. Gloria a Dios. Mire, leemos en Hebreos capítulo 8. El mediador de un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. O sea, Dios hace un pacto con Abraham. Recordemos por allí. Dejemos este conocimiento de los mandamientos de Dios y lo que Dios dejó escrito en espera. Y vayamos a ver el nuevo pacto que Dios hace con nosotros cuando viene Cristo. Y para eso vamos a leer Hebreos capítulo 8. Y dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Y no el hombre, preste atención, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, vaya prestando atención, mejor pacto, mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿de qué está hablando? De aquel pacto que fue hecho, de aquella, dice, si ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, si hubiera sido sin defecto, ese pacto que se creó, si hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá
un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Recordemos, cuando le fueron dadas las leyes a Moisés, de eso está hablando el Señor, que ese no fue un pacto perfecto. No fue un pacto perfecto. Dice el Señor, el día que los tomé de la mano para sacarlos no, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí me está hablando el Señor que va en este pacto nuevo, en este nuevo pacto donde tenemos al sumo sacerdote, al mismo Dios, descendiendo en forma de hombre, en su Hijo, hecho carne. Y Él mismo intercede ante el Padre y nos da su espíritu, nos sella con ese sello. Mayor es Jesús y mayor es el pacto que Dios hace con el hombre en este segundo pacto, que es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Entonces Él dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones. O sea que ya el Señor puso sus leyes en mi mente y en mi corazón. Está escrita no en una tabla que fue guardada en un tabernáculo hecho de manos de hombre. No, porque este es el tabernáculo en el cual Dios ha puesto sus leyes en mi mente y en mi corazón. Porque este hombre dice, no, porque es muy importante las leyes que escribió Dios, escrita con la mano en una piedra, Él mismo la escribió, porque esas leyes no son las leyes de Moisés, son las leyes escritas por Dios. Y ahí Él escribió el día de reposo, el cuarto mandamiento, los 10 mandamientos, y le dijo a Moisés, guárdalo en esa caja, guárdalos ahí. Y dice que Moisés hizo el arca y lo puso dentro con sus manos. Él hizo un arca de madera. Dios le dijo cómo tenía que hacerla, Él la hizo y ahí guardó las tablas. Pero todo eso es sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? Lo que es verdadero, lo que va a quedar para siempre, lo que es mejor. Según nos dice Hebreos 8. ¿Por qué? Porque el mismo Dios está escribiendo en nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones, por medio de su poder, por medio de su espíritu, sus leyes, en nosotros, grabadas en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque sabe usted, hermano y hermana, que ningún ser humano puede hacer esto si no es algo por el poder de Dios. Algo sobrenatural. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, no, es mejor. Por eso dice el verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, pues Él quiere volver a todo el pueblo cristiano. Este hombre, Miguel Ortiz,
lo quiere volver a las tablas que están guardadas. Quiere decir, vayan ustedes a guardar las tablas que están escritas por el dedo de Dios. Pero aquí yo encuentro que la Escritura me dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, y aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice, sino este pacto, dice, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones, sobre sus corazones. La escribiré, pondré mis leyes en la mente y sobre su corazón las escribiré. Mayor que aquellas tablas de piedra que eran sombra de lo que había de venir. Es como, él dice, te sacaré ese corazón de piedra que tienes y te pondré uno de carne. Dice su palabra, que Él va a escribir en mi corazón sus leyes, en mi mente, y escribirá también en mi corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Porque dice que ya no hay judío ni griego, todos somos uno. Ya no es el pueblo de Dios aquel, no, porque hemos sido adoptados. Hemos sido engendrados en Dios por medio de su poder y de su Espíritu Santo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce el Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Preste atención, porque cuando este hombre que está desviando a muchos de la fe, de su primera fe, los está desviando para cumplir preceptos que han caducado. ¿Por qué han caducado? Porque al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿en qué momento le da Dios al hombre la orden, vamos a decir, de guardar el día de reposo? ¿En qué momento se la da? ¿Se la da en el Génesis? ¿Le dice Dios al hombre, guarden el sábado? Yo no veo a Adán ni a Eva guardando el sábado, solamente veo que dice Dios descansó de sus obras. Dice Dios, no dice Dios y también Adán y Eva. No dice Dios y su creación descansaron. No, porque el único que hizo la obra fue Dios. Y el único que trabajó fue Dios. Y el único que descansó fue Dios. No encuentro en Adán y Eva que ellos hayan descansado junto a Dios. No encuentro eso escrito. Y si sigo leyendo, aún llegando a Abraham, encuentro que el único pacto que Dios hace con Abraham, uno de los pactos que Dios hace con Abraham, es allí cuando le dice, este será el pacto. Y entonces ese pacto se sella con sangre. Hay una circuncisión, pero es una circuncisión hecha con mano de hombre. Pero encuentro que para el nuevo pacto, ese es el pacto antiguo, que también después es con Moisés y es con todo el pueblo, se sigue circuncidando, la circuncisión de Moisés. Pero, amados hermanos,
al nuevo pacto que el Señor hace con su pueblo, no es una circuncisión de manos, me dice la Escritura, sino que es una circuncisión en nuestros corazones, algo espiritual que Dios hace con nosotros, ya que todo era sombra de lo que había de venir. Yo me preguntaba, amados hermanos, quisiera no extenderme, pero he estado estudiando bastante todo esto y tengo muchos versículos anotados, gloria a Dios, y quisiera simplificar un poco, gloria al Señor. Dice, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para que nos lleváramos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no tenemos esa ley que nos ata. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así nos dice la Escritura. Pues, dice, todo lo que soy hijo de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido, ya no hay judío, ya no hay griego. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que nosotros hemos sido llamados para estar en una libertad con Cristo, con la que Cristo nos hizo libre. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, nos dice Gálatas capítulo 5. No estéis sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, dice, yo Pablo digo que si os circuncidáis de nada os aprovecha Cristo. O sea, si empezás a hacer los ritos de la ley, de nada te aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificás, de la gracia habéis caído. Ahora, cuando a esta persona se le dice este versículo, que de la gracia habéis caído, entonces inmediatamente sale corriendo como una pulga saltando para Génesis. Entonces, primero te dice, no, porque nosotros tenemos que guardar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento que fue escrito con el dedo de Dios en la piedra. Y que fue guardado especialmente porque Dios le dio la orden a Moisés de que lo guarde. Y que eso es especial y eso es único y eso hay que guardarlo. Eso hay que guardarlo. El cuarto mandamiento. Pero cuando se le dice que eso pertenece a la ley y que ya lo de la ley ya caducó, ya hay un nuevo pacto, inmediatamente se va a Génesis, salta para Génesis y va y dice, no, acá Dios instituyó el sábado, porque sí, porque hay que guardar el sábado. Pero yo voy y leo allí el sábado y veo que solo Dios descansó de su obra. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor, si tú no le diste esta orden del descanso? No le diste la orden del descanso al hombre. Yo le decía, sí, Señor, no veo que le hayas dado esa obra, ese descanso, no veo. Yo le preguntaba al Señor, ¿dónde Abraham guardó también el día de reposo? Veo que no. Leemos en Gálatas capítulo 3 y al final le voy a dar algo, porque para eso vino el Espíritu Santo, para enseñarnos, amados hermanos. Gálatas capítulo 3 nos dice de esta manera, el Espíritu se recibe por la fe. Oh, Gálatas insensatos, insensato, le dice Pablo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer en la verdad? Inmediatamente
Si este hombre agarra este versículo, dice, tú no estás obedeciendo al cuarto mandamiento. Y aunque yo le diga, la ley ya caducó porque estamos en el nuevo pacto. Ya eso tiende a envejecer. Eso es sombra de lo que has de venir. Entonces me dice, oh, no, porque eso lo instituyó Dios. El dedo de Dios lo escribió en una piedra. Se le digo, bueno, pero eso ya pasó. Dice, no pasó, porque eso lo instituyó Dios. Y se va inmediatamente para allí, para Génesis, diciendo, ese día es el único día santo. Ese día es el único día santo y el día santo es el sábado. Y entonces ahí está en una completa discusión con todos los hermanos, pero a todos les está metiendo que tienen que hacer el sábado para ser salvos, para guardar y ser obedientes. La diferencia es que el sábado lo colocó Dios 3 cosas. Dios lo bendijo a ese día, Dios lo santificó y Dios lo declaró santo. Sí, la palabra santo allí viene del hebreo kadosh, que significa apartado para un uso no ordinario, sino extraordinario. Entonces el domingo fue un día colocado por la Iglesia Católica. Es un día ordenado y santificado por ella. Lo leímos allí en la declaración. ¿Pero a razón de qué? A razón de que Constantino era adorador del sol y al sol se le daba culto el primer día de la semana. Y Constantino era romano. Él viene y coloca el domingo como lo ha guardado todo el tiempo. La palabra Sunday en inglés es día del sol. ¿Me explico? Entonces él coloca el domingo por la costumbre que él tiene, porque es un pagano. Entonces la respuesta es muy sencilla. El sábado se guarda por orden de Dios porque Dios lo santificó. Y el domingo por orden de Constantino. Simple. Pásala. Yo tengo una pregunta. Muy bien, pásala ya un favor, sí. Pásala un favor. ¿Qué opinarías sobre Colosenses 2:16. 2:16 cuando dice, Nadie os juzgue. por tanto, nadie os juzgue en comida Correcto. o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo? Muy bien. Porque en Éxodo 20, donde dice 8, acuérdate del día de reposo. Muy bien. Esta pregunta es muy buena, muy usada hoy día. 2:16. Escúcheme bien, es muy fácil de responderla. Pongan atención. Pongan muchísima atención. Mírame, voy a hacer un ejercicio para que ustedes me entiendan. Mírenme, yo les dije que Dios escribió qué cosa. Y miren acá, miren este cuaderno. ¿Qué color es? Imagínense que estos son los 10 mandamientos que Dios le escribió en piedra. ¿Sí? Tú que hiciste la pregunta. Imagínate que estos son los 10 mandamientos que Dios escribió en piedra. Aquí está el sábado, ¿sí o no? Aquí está el sábado, el 4º mandamiento. Estos son eternos. A esto Jesús dijo, yo no he venido a anular la ley. Y dijo así, mientras existe el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota de la ley se terminará de esta. ¿Está claro? Pero esta es la ley de Moisés. Aquí Moisés escribió 603 mandamientos. ¿Estoy siendo claro? Ya. Cuando Cristo vino a anular la ley, ¿sabes cuál ley anuló? ¿Los 10 mandamientos o esto? De aquí se anularon la ley de Moisés. Aquí estaba la circuncisión, aquí estaban las fiestas solemnes, aquí estaba el sacrificar animales. Todo esto fue anulado en la ley de Moisés. De acá no se anuló ninguno. Matar, robar, cometer adulterio sigue siendo pecado. Ahora escúchame bien. Aquí había un sábado que se debía de guardar. Cada semana era el 4º mandamiento. Aquí, la ley de Moisés, había 7 sábados más 12 sábados que eran la luna nueva. Escúchame bien. ¿Sabes cuántos sábados habían? 12 más 7. 19 sábados que se guardaban de acá. Estos sábados que se guardaban de aquí eran la luna nueva y eran días de solemnidades. Por ejemplo, el primer sábado se guardaba el 15 del primer mes. El otro sábado se guardaba el 21 del primer mes. El otro sábado se guardaba, el día que caía ese se declaraba sábado. 50 días después del 16 era el día de Pentecostés, también se declaraba sábado. Luego el día de trompetas, luego el día de expiación, luego el primer día de cabañas y el último día de cabañas. Estos 7 sábados estaban, ¿sabes dónde? En la ley de Moisés. Estos 7 sábados, más la luna nueva que se guardaba cada primer día de cada mes, se declaraba. Por ejemplo, mañana, imagínate que es primero. Mañana se convertía en sábado, así sea lunes. ¿Sí? Y el día que caían estos 7 sábados, el día en semana que caían se guardaban como si fuera sábado. Estos sábados se les conoce como los sábados de la ley de Moisés, y este sábado es del 4º mandamiento. Cuando Colosenses está hablando, ahí en el contexto, tú vas a ver que Colosenses está hablando de la anulación de la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés había sábados que habían caducado. Por eso Pablo menciona la luna nueva, las fiestas solemnes, los días de reposo, plural, días de reposo, ya que el 4º mandamiento solo tiene un día de reposo, pero la ley de Moisés tiene días de reposo, 19 para ser exacto. Entonces cuando Pablo dice, nadie te juzgue en comida, en bebida, en fiesta, en luna nueva y días de reposo, está diciendo que yo como iglesia en Cristo no estoy obligado a guardar la ley de Moisés. Por eso no celebro la Pascua, ni las cabañas, ni celebro la luna nueva, porque esos sábados o días de reposo, en plural, días de reposo, fueron anulados en Cristo. Entonces cuando Colosenses 2:16 está diciendo que nadie guarde eso, está hablando del sábado de la ley de Moisés. Está anulado.
No guardas, tú guardas cabañas, está anulado. Tú guardas Pentecostés, está anulado. Tú guardas Luna Nueva, está anulado. Son días de reposo que quedaron anulados, pero no quedó anulado nada de aquí de los 10 mandamientos. A esto no se le conoce como los días de reposo, sino como el, plural, singular, el día de reposo. ¿Me dejo entender? De otra manera, caeríamos en una pesadilla teológica diciendo, Cristo vino a decir, yo no he venido a anular la ley, refiriéndose a esto. Mientras existe el cielo y la tierra, ni un punto, ni una tilde de la ley caducará. Pero sabemos que en su muerte sí caducaron. Entonces, ¿qué Jesús está diciendo? No he venido a caducar la ley. Y Pablo está diciendo, él con su muerte caducó la ley. ¿Cómo entramos en el problema? ¿Cómo lo resolvemos? Simple. Él no vino para anular nada de los 10 mandamientos, pero sí vino para anular parte de los mandamientos de la ley de Moisés, incluso los sábados ceremoniales. Yo le preguntaba, pero Señor, ¿dónde tú le enseñaste a Adán, a Eva a guardar? No veo ningún día que esté el día de reposo. No veo que ellos estén guardando el día de reposo. No veo que tú le hayas instituido en lo que le dijiste, Señor, que se multiplicaran, que cuidaran el huerto, que lo labraran. No veo que tú le dijeras también tienen que guardar el día de reposo. Tampoco lo veo en Abraham. Entonces, amados hermanos, aquí en Gálatas capítulo 3 dice, Gálatas insensato, le dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es sencillo, oír con fe. Nosotros no es por cumplir ritos y costumbres que vamos a ser salvos. Es por creer en Jesús. El pacto de Dios con Abraham dice que así Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son bendecidos? Todos aquellos que hemos creído en el Señor. Somos bendecidos en el creyente Abraham. Eso nos dice la Escritura. Ahora vamos a ver qué nos dice Romanos 14. Dice, gloria a Dios, nos dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente, en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Así nos dice. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Pues si vivimos para el Señor vivimos. Dice así, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de vivos. Dice la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, tengamos en cuenta las palabras de Dios, que decidamos, dice la palabra,
no poner tropiezo a los hermanos. Porque enseguida empiezan los hermanos, no, pero justo yo tenía que trabajar y no puedo. Pero por esta causa, amados hermanos, a los que son débiles en la fe, muchos que no entienden, tal vez, entonces por esta causa comience el débil en la fe a decir, yo esto no lo entiendo, porque ahora yo para ser salvo tengo que estar guardando un día en la semana, tengo que quedarme, tal vez tengo que ir a hacer algo, tengo que ir a cuidar a un enfermo, lo que sea. Vemos que nuestro Señor sanaba a los enfermos en ese día, hacía obras para Dios, o sea que no era que se quedara sentado, no era que no hiciera nada, hacía obras para Dios, cuidaba, sanaba a los enfermos, él extendía la mano al que lo necesitaba. Vamos a leer otro versículo más. Gloria al nombre del Señor. Este capítulo, hermano, de Hebreos, capítulo 4, realmente ha tocado mucho mi corazón, porque dice, gloria a Dios, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, está hablando de nuestros hermanos judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De qué reposo estaba hablando? ¿De los sábados? No, hermanos. Está hablando del reposo eterno. Porque dice que no oyeron la palabra con fe, ni siquiera creían, no le creían a Dios. De la manera que dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, amados hermanos, dice, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dijo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, a aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ahí vemos que está hablando de un reposo diferente, que no está hablando de un reposo del sábado o el Shabbat, está hablando de un reposo diferente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el reposo entonces que vamos a entrar? Es en el reposo eterno, hermanos. No está hablando de un día de reposo, porque aquí lo dice claramente, no endurezcan vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, que guardaran un sábado, que ya hubieran entrado en el reposo. No, no entraron. Dice, no hablaría después de otro día.
no hablaría después de otro día, porque queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea que cuando nosotros entramos al reposo de Dios, cuando culminamos las obras, es el reposo que Dios está hablando. Cuando terminamos nuestras obras en esta tierra, eso es lo que Dios está hablando. De entrar en el reposo eterno. Porque solamente los que mueren en Cristo reposan de sus obras. Y lo vamos a leer con la Escritura para que podamos tener en claro, amados hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener muy claro esto, amados hermanos. Porque este hombre está diciendo que hay 19 reposos. 19 reposos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Está hablando de 7 reposos por un lado y de otros 12 reposos por otro lado, que en total suman 19 reposos. Y dice que son los reposos de la luna nueva, que son los reposos de los tabernáculos, que son los reposos de las cabañas, que son los reposos de la fiesta solemne que nos habla la Escritura en el tiempo de la ley, que esos fueron los reposos que fueron abolidos, pero que no fue abolido el reposo de Dios, dice del Génesis, o del cuarto mandamiento, como él lo recalca del cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento. Entonces, amado hermano, dice la palabra de Dios que nosotros, amando al Señor y amando a nuestro prójimo, hemos cumplido toda la ley. Y ya hemos leído que el pacto antiguo, que las leyes antiguas que el Señor había dado a Moisés, que tendieron a caducar, que eso era sombra de lo que había de venir. O sea que ahora estamos en un nuevo pacto donde Dios escribe las leyes en nuestros corazones, donde nos dice que vamos a entrar a un reposo, y que a ese es el reposo que tenemos que procurar entrar. A ese reposo, dice, procuremos entrar, dice. Incluso pone, por ejemplo, a Josué, que si le hubiera dado un reposo, entonces no hablaría de otro día. Otro día. No es el sábado que tenemos que guardar un sábado, porque hermano, yo le preguntaba al Señor, pero Señor, le decía, para mí es sábado, para el japonés es domingo. Entonces, ¿cuál es el día que tú santificaste? Le dije, Señor, ¿cuál es el día que tú santificaste? Si para mí es sábado y para el otro es domingo. Y para el otro ya terminó el sábado y para el otro recién empieza, porque todos tenemos diferentes horarios. Y no solamente eso, amados hermanos, también hay diferentes calendarios. Señor, le dije, ¿cuál es el calendario que debo usar? Porque hay un calendario y hay otro calendario. Señor, eso es mucho enredo, le dije. Señor, yo le preguntaba mucho al Señor todo esto, junto con otra hermana que estábamos estudiando toda esta palabra. Le preguntaba al Señor, Señor, esto es muy enredado, porque ¿cómo va a ser una persona, Señor, que no entiende mucho de matemáticas, que no sabe leer ni escribir y que no entiende mucho las cosas? ¿Cuáles son los 19 sábados que se anularon? ¿Cuáles son los 7? ¿Cuáles son los 12? ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo es esto? Señor, pero esto es como volver al yugo de la esclavitud. Esto es como volver al yugo. Hay que andar con un lápiz anotando o poniéndote algo que te avise. Ya entramos en el día de reposo. Ya llegamos a tal día. ¿Y cómo es eso, Señor? ¿Por qué me tengo que regir? Le dije, Señor, ¿qué es lo que me tengo que regir? Dime, Señor, si no es por la ley. Entonces,
cuando leo, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que nos va llevando, nos va conduciendo a toda verdad, dice la palabra de Dios, y a toda justicia. Entonces, amado hermano, cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, que nos enseñe, Él nos dio este pasaje, amados hermanos, de Hebreos capítulo 4, cuando habla del séptimo día que reposó Dios, cuando terminó la obra. Y ahí, hermanos, se me prendió el entendimiento, la luz de nuestro entendimiento. Es cuando tú terminas la obra, cuando Dios terminó la obra, ahí entendí por qué Dios no le había dado a Adán y Eva el reposo. ¿Por qué no se lo dio? Porque no habían terminado su obra. Sencillo. Yo dije, pero ¿por qué tú solo reposaste y los demás no reposaron? Porque Adán y Eva recién comenzaban la obra. Pero Dios ya había terminado. Ya había terminado la obra en la tierra. Y también le preguntaba yo al Señor, pero Señor, dice tu palabra que un día son como 1000 años. Entonces, 6 días vas tú y el séptimo día. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo es eso, Señor? Que al séptimo día tú reposas. Acá me dice que tú terminaste tu obra y reposaste. O sea que todavía no has llegado a otro día de reposo. Hermanos, y ahí entendí que cuando nosotros terminemos nuestra obra, nos vayamos a morar con Cristo, ya tal vez entremos en el reposo que nos está hablando el Señor, todo se completa. Porque la palabra se ha de discernir espiritualmente, porque es el Espíritu Santo que te tiene que enseñar. No es la letra, dice la palabra de Dios que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si tú escuchas a este hombre, porque te voy a poner la parte donde él dice de los 19 sábados y ese enredo, amados hermanos, que hace con la letra, pero las cosas que son del Espíritu, cuando el Espíritu te las enseña, son sencillas, son fáciles de comprender, porque tú las crees por la fe, lo que escrito está, porque aquí yo no me estoy inventando nada. Dice que Dios reposó en el séptimo día, lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento, lo dice en el Nuevo y lo dice también aquí. Y también dice que Él escribirá esa misma tabla que Él escribió allá y que tanto las guardan, pero eso, hermano, es sombra de lo que había de venir. Ahora Él escribirá en nuestros corazones su ley. Y eso es aquí, en nuestro ser. Este es el templo de Dios, donde Dios ha venido por medio de su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y esto es mayor, porque aquello caducó, pero esto es perfeccionada la obra, porque ahora tenemos un sumo sacerdote que es perfecto. Entonces, nosotros iremos a reposar cuando culminen nuestras obras. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. Y ahí vamos a entrar en el reposo. No sé si para el Señor ya será el séptimo día. No sé si ya habrá cumplido todo el tiempo ya y se llegará a ese tiempo. Que entraremos en el reposo para estar eternamente en el reposo con el Señor. Recordando que un día para Dios es como 1000 años. Dice la palabra de Dios. Un día para Dios es como 1000 años. ¿Y cuántos días han pasado desde que Él culminó su obra? Creo que algo así como
no quiero exactamente decir los días porque como no conozco bien el calendario judío, quizás diga algo incorrecto. Entonces, amados, me da mucha alegría saber esto, ¿Qué dice? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar a aquel reposo, Así que, amados hermanos, sigamos creyendo, sigamos teniendo fe en Dios, porque Él nos exhorta a no volver a la esclavitud, a no volver a aquellos débiles y pobres rudimentos, dice, los cuales queréis volver a esclavizar, guardando los días, guardando los meses, los tiempos, los años, queréis volver otra vez a esclavizar. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano, dijo Pablo. Así que, amados hermanos, hemos visto que también el Señor, en este nuevo pacto, nos ha hecho una circuncisión no hecha de manos. Ha circuncidado nuestros corazones por la fe en Dios, por la fe en Jesús. Y eso es maravilloso, amados hermanos, porque todos los que somos de la fe somos descendientes de Abraham. Gloria al nombre de Cristo. Esto es maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Es una bendición. Procuremos, amados hermanos, entrar en ese reposo, en el reposo que el Señor ha preparado para nosotros. Y este es el pacto, dijo el Señor, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria al nombre del Señor. Espero, amados hermanos, que esta reflexión, este recorrido por la palabra de Dios te haya bendecido, sabiendo que en este nuevo pacto que el Señor ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ya no tenemos que estar cumpliendo las leyes ni nada de la ley, porque en 2 mandamientos se ha cumplido. Nosotros, amados hermanos, somos salvos por fe y por gracia, creyendo en Jesús y guardando su palabra, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.